Un buen día tengan todos ustedes. Es un placer para el personal del CEPRIT haber compartido esta semana dedicada a la seguridad y salud del trabajo, con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mismo que se celebra anualmente el 28 de abril. Como siempre, promoviendo la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales en todo el mundo. El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2022 se centra en potenciar el diálogo social hacia una cultura de seguridad y salud. Su lema, actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva. Soy la doctora Iris Alarcón Bernedo, médico y coordinadora del CEPRIT Arequipa. El día de hoy compartiremos experiencias en relación a la importancia de notificar los accidentes de trabajo. He visto por conveniente incidir en el registro de accidentes de trabajo porque es una constante la pregunta. ¿Ocurrió tal cosa? ¿Es accidente de trabajo? Peor aún, cuando se registró como accidente común y después de mucho tiempo la persona, con las charlas que va escuchando, toma conciencia y pregunta: ¿y ahora qué hacemos? A mí me pusieron accidente común. Lamentablemente, a este tiempo que ha transcurrido, resulta que a raíz del accidente ya el trabajador presenta una discapacidad, incapacidad, en algunos permanente. Si nosotros pretendemos hacer el cambio de contingencia de accidente común a accidente de trabajo, la aseguradora definitivamente no los va a observar. Y también, como suele pasar, muchos saben que es un accidente de trabajo, pero se encuentran con la dificultad que en admisión la digitadora toma por conveniente decir que es accidente común. ¿No? Muchas veces también, como tenemos personal nuevo, a veces hacer el registro del accidente de trabajo es un poco engorroso y prefieren pasarlo como accidente común. Para ello es justamente esta charla, para evitar estos inconvenientes, estos impases, porque cuando uno está posesionado en su salud y con los conocimientos, va a discutir y va a pedir una segunda opinión en todo caso, para que no tengan estas confusiones. Particularmente para mi persona es frustrante que el trabajador no pueda recibir un subsidio, una pensión, por una enfermedad que se produce a raíz de un accidente de trabajo, y tendría todos los argumentos para reconocerse como tal si el accidente está bien registrado y se acompaña de las evaluaciones periódicas de salud ocupacional, ¿no? Entonces, siempre piensen que ante cualquier circunstancia nosotros necesitamos documentación que avale la enfermedad a futuro. Ahora bien, hemos hablado de la importancia del accidente, de notificar los accidentes. Es una necesidad contar con los datos fiables que permiten políticas más acertadas y precisas en cuestión de seguridad y salud del trabajo, pero que también permitan identificar las actividades laborales de mayor riesgo sociolaboral. Por ejemplo, la minería. Si nos remontamos a los principios de la minería, los trabajadores morían a los 40 años por la silicosis o el continuo era los accidentes por los derrumbes, donde fallecían no solo uno, sino varios trabajadores. Esto llevó a los empresarios, a los dueños de las minas, a pensar de que necesitaban la mano de obra, y la mejor forma de continuar con esa mano de obra era justamente tener mejor cuidado, tanto en cómo hacían los socavones, apuntalar esos techos para evitar estos derrumbes, así como dar mejores condiciones a los trabajadores. Y los resultados los vemos. Ahora en minería son los vanguardistas en lo que es seguridad y salud del trabajo. Son muy tajantes, incluso con el tema de que personal ebrio no puede entrar a trabajar, ¿no? Entonces, veamos cómo se cambia el panorama en base a la casuística. Las políticas están direccionadas en concientizar sobre el trabajo seguro,
que permita disminuir los accidentes de trabajo y las muertes laborales. Entonces, si vamos a ver respecto a estas notificaciones que deben ser confiables y que me tiene que ayudar a medir el avance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa, que a la vez va a sustentar los derechos laborales y los entornos saludables y seguros para el trabajador. Empecemos con lo que es la notificación. Bueno, la notificación no es un gusto de una persona, sino son procedimientos que están especificados en las leyes y reglamentos nacionales. Por él es que se establecen los medios y modalidades mediante las cuales tanto el empleador como el trabajador pueden presentar la información relativa al accidente de trabajo. Ojo, hay muchas empresas que no se dan cuenta que al aportar al seguro complementario los exime de estar pagando cuantiosas cantidades de dinero por indemnizaciones y otros. Y todo el riesgo es de la aseguradora. Pero como no tienen muy bien claro esto, muchas veces evitan reportar los accidentes de trabajo. Entonces, en esos casos, el mismo trabajador puede acercarse a los servicios de salud por emergencia y reportar su accidente de trabajo. Posteriormente se hace la validación del documento. Eso lo vamos a ver más adelante. Como dije, las leyes están avalando este tema. Tenemos artículos del Decreto Supremo 005 del 2012, el 110, el 17 y el 18, que nos indica para qué sirve específicamente estas notificaciones de accidentes de trabajo. Con toda esta información, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo realiza un boletín estadístico mensual. Hay uno semestral y hay otro anual. El objetivo se centra en regular y ordenar los procedimientos administrativos y técnicos para los registros adecuados de los avisos de accidente de trabajo y la gestión del formulario del mismo. Esto lo hace cada una de las IPRES de salud. Esto es en función de dar cumplimiento tanto al Decreto Supremo 003 del año 98 de salud, que hace las normas técnicas para el seguro complementario de trabajo de riesgo, donde responsabiliza al empleador de informar tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales a E-Salud, a las EPS, a la ONP u otra compañía de seguros. Asimismo, indica que E-Salud determinará el grado de responsabilidad de dicha empresa por el siniestro producido. En el caso de las enfermedades laborales, E-Salud tiene una comisión de evaluación de discapacidad, que es la COMESI, en la cual cuando han pasado más de 180 días de descansos consecutivos, son evaluados por esta comisión para dar el grado de incapacidad de la persona, si es permanente o si es temporal. En base a esto se comunica también a las compañías aseguradoras para que el trabajador proceda a hacer las gestiones necesarias y le puedan pensionar o indemnizar por el accidente que ha sufrido. En este momento, Salud, mediante la resolución 623 que aprueba la directiva 013 de registro de accidentes de trabajo e investigación, ha ido levantando ciertas falencias que teníamos en cuanto al registro y también por los reclamos que se iban dando. Actualmente se ha modificado la 010, que era la anterior, de aviso de accidente de trabajo, y con ello se trata de beneficiar al trabajador. Ahora, de la importancia de este registro, tenemos primero, ¿para qué me sirve esta notificación? Como dijimos, para armonizar, recopilar los datos, clasificarlos de acuerdo a sus ocurrencias, tanto tipo de empresa, tipo de accidente, parte que sea lesionado, que es la más frecuente normalmente lo que es miembros superiores,
Todo ello, ¿para qué? Para que esta información, al final de cuentas, las personas encargadas de lo que es seguridad y salud del trabajo en la empresa puedan hacer sus programas de intervención en lo que es prevención, ¿no?, de accidentes. Estas bases de datos las analizan y las comparan, no solamente acá en el país, sino también en Latinoamérica. ¿Para qué nos sirve? Como dijimos, para tomar las decisiones, diagnosticar en qué grado de avance estamos en el sistema de seguridad y salud del trabajo, tanto la empresa como a nivel regional o a nivel país. Influye en el sector económico. Ustedes saben que un accidente de trabajo tiene repercusiones económicas no solamente para el trabajador, la familia, sino para la misma empresa. Un trabajador que se ha lesionado, obviamente con un descanso prolongado, me genera la necesidad de contratar a otra persona para cubrir ese puesto, ¿no? Y no puedo dejar de pagarle también al trabajador, pero en este caso lo hace la aseguradora. De todas maneras, en el sector económico, los costos por accidentes de trabajo son altísimos. Muchas veces requieren prótesis, hospitalizaciones largas, la rehabilitación de la misma forma, hasta la reinserción del trabajador normalmente transcurre casi un año. En cuanto a la forma del accidente, es de acuerdo también al tipo de empresa que tenemos. Las de metalmecánica productoras son las que tienen accidentes de mayor gravedad. En cuanto a sexo, rango de edad, ya también lo conocemos, más es en varones, y las edades son o muy jóvenes por inexperiencia o muy mayores por exceso de confianza. Los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo generalmente son los operativos, definitivamente. La agente causante tiene que ver con el tipo de empresa. Bueno, en cuanto a la finalidad, disculpen, estoy un tanto resfriada. En cuanto a la finalidad, el formulario de accidente de trabajo es obligatorio para comunicar todo accidente de trabajo ocurrido en el centro de trabajo, incluidos los ocurridos en la empresa que no están obligados a contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo. Como dijimos, puede ser el empleador a través de su equipo de seguridad y salud del trabajo, servicio social, que lleve al accidentado al servicio de emergencia, o el mismo trabajador. Cuando se trata de asegurados que son pescadores, se exige el parte de zarpe y arribo del suscrito por la capitanía. Esto justamente para garantizar que el accidente se ha producido durante la actividad de pesca. El aviso de accidente de trabajo reemplaza la carta de garantía que antiguamente se hacía suscribir por el acompañante, y se vio por conveniente justamente con la 013, ya retiran esto de firmar cartas de garantía. Es para hacer más fluido el aviso de accidente. El asegurado accidentado o el acompañante se puede presentar al servicio de emergencia, dar el aviso de accidente, completar los datos y las firmas correspondientes al empleador en los 5 días subsiguientes, ¿no? Si no tiene, los documentos completos, la persona que conduce al asegurado debe llenar en el acto el formato en forma provisional, y posteriormente se tiene que regularizar. Este formato tiene un original y 2 copias. De las 2 copias, uno definitivamente es para el trabajador. Y ahí lo que sí les voy a decir que se tiene que guardar esa copia. Tengan un archivo porque en determinado momento lo podemos necesitar. Sobre todo si son caídas en altura, sabemos que la parte que más se va a lesionar
es la columna vertebral. Pueden haber aplastamientos, hernias a posterior, que no va a permitir el desempeño de su labor actual. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? Es una enfermedad que se ocasiona a raíz de un accidente en función del trabajo y con el tiempo está provocando una discapacidad. Entonces, si no los van a pensionar, por lo menos los van a indemnizar. Pero se necesita que ustedes tengan los documentos y pasar las evaluaciones médico-ocupacionales periódicas. Nuestro aviso de accidente de trabajo es registrado en el sistema de gestión hospitalaria y genera un código que se va a utilizar hasta que el trabajador sea dado de alta. Estos códigos también son consecutivos. Yo no puedo llenar una ficha a mano y pretender de que esté en el sistema. Esa ficha, si no está registrada en el sistema, no le va a generar el código que corresponde. Vale decir, el día de ayer registraron un accidente con el código número 13. Si hoy día viene otro accidente, la máquina automáticamente me va a dar el 14. ¿Ya? O sea, no depende de quien está digitando. Eso es en automático, está dentro del sistema. Si el asegurado accidentado es atendido en una clínica o servicio privado, el aviso de accidente se presenta en emergencia de uno de los centros de salud, y en este caso normalmente son referidos a hospitales. Debe acompañarse el documento del informe médico del profesional que lo ha atendido en la clínica. Los servicios de emergencia de los centros asistenciales de salud son los únicos encargados de recepcionar, registrar o hacer el registro informático y trámite de los avisos de accidente de trabajo al Ministerio de Trabajo. Quien le da la información al Ministerio de Trabajo es Salud. Ahora bien, en cuanto al control y custodia y archivo de los avisos de accidente, están a cargo del área de estadística del Centro Asistencial de Salud. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de la Oficina de Estadística, es responsable de la elaboración del Boletín Estadístico Mensual sobre Accidentes de Trabajo. Nuestra finalidad, en conclusión, es prevenir accidentes y daños a la salud del trabajador, detectando nuevos peligros, riesgos emergentes. Esta estadística nos va a dar esos datos. Asimismo, se hacen las comparaciones, como les he dicho, no solamente a nivel regional, nacional e internacional. Pero ¿de qué sirven estos datos para la OIT, por ejemplo, que es la Organización Internacional del Trabajo? Justamente para formular políticas, planes y programas que se difunden para que los vayamos incluyendo. Y el Perú está dentro de los países andinos que se han adosado a lo que es la seguridad y salud del trabajo. Poquito tarde, pero ya estamos, ¿no? Asimismo, identificar oportunidades de mejora y evaluar la eficacia de las decisiones tomadas. Vuelvo a incidir en este tema. Es muy importante esta estadística para hacer los programas de prevención en la empresa. El ingeniero de seguridad o el equipo que tengan de seguridad y salud del trabajo de la empresa, con estos datos va a poder programarse dónde tiene que capacitar o qué actividades tiene que realizar para disminuir estos accidentes. Entonces establece prioridades y a la vez podemos ir midiendo cómo avanza la empresa, cómo va mejorando con estas intervenciones. En cuanto al registro de accidente, como ya lo hemos visto, el trabajador puede acercarse él mismo a la ventanilla de admisión, solicitar el formato para el aviso de accidente de trabajo. En realidad es que lo inscriban y la digitadora ponga que es accidente de trabajo y lo va a pasar con el médico que lo va a evaluar. El formulario que utilizamos es justamente este formulario de aviso de accidente de trabajo, que en su cara principal
tiene datos acerca del trabajador, de la empresa, de la ocurrencia del accidente y también si hubo testigos de este accidente. En la parte inferior es la certificación médica, donde el médico va a poner justamente todos los datos correspondientes a la lesión del trabajador, los intervinientes y el diagnóstico. En la tabla posterior son los datos que tiene que colocar el médico, que lo vamos a ver aquí. Son 8 tablas, una del tipo de trabajador, 2, actividad económica de la empresa, la forma del accidente, el agente causante, parte del cuerpo que se ha lesionado, de qué naturaleza es la lesión, si es una herida, una fractura, etcétera. Factores concurrentes, si estaba ebrio, tomaba medicamentos, tenía una discapacidad, y el destino del paciente, ¿no? Si es dado de alta o no. Acá los tenemos un tanto más detallados, como son categorías de trabajador, si es funcionario, empleado, etc. En cuanto a las disposiciones, hablábamos de una codificación del aviso de accidente de trabajo. Como ven, la codificación va desde el 001 a N, que se dan durante el año, y no podemos adulterarlos definitivamente, así es que no hay que, después que me lo corrijan, no. Pedir el cambio de contingencia es muy difícil. Bueno, de las disposiciones que tenemos, los servicios de emergencia de los centros asistenciales de salud serán los únicos que van a recepcionar e informar esta información para enviarla al Ministerio de Trabajo. No olvidar que salud depende del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de Salud. Entonces, nuestra información va directamente al Ministerio de Trabajo. Todas estas clínicas tienen que enviar un informe de la atención que ha recibido el accidentado. Ahora bien, veamos qué es un accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o hasta la muerte. Bueno, siempre decimos que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, aún fuera del lugar de trabajo y horas de trabajo. ¿Por qué se hace hincapié en estos temas? Porque si bien el accidente de trabajo es desde que yo entro a la empresa hasta que yo salgo, puede suceder que mi jefe me indique que vaya a recoger documentación o hacer la compra de material para la obra que se está realizando. Me envía, por decir, a una ferretería porque le faltó material para la construcción. En el trayecto puedo caerme, puedo ser atropellado, pueden suceder N circunstancias por lo que yo me vaya a accidentar. La pregunta ¿es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Claro que sí es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque yo no me he salido porque quería, yo no he ido a comprarme el sándwich, yo he ido a hacer lo que me está mandando mi jefe inmediato. Pero ojo, tengo que salir obviamente con una papeleta donde pongo a qué lugar estoy yendo y a qué estoy yendo. El otro punto, la orden del jefe siempre debiera ser por escrito, ¿ya? Pero si no le dan la orden por escrito, le va a firmar la papeleta donde yo pongo a qué voy y por qué, ¿ya? Eso es muy importante, porque si ustedes no tienen esa papeleta, no le van a reconocer el accidente de trabajo, por más que lo hayan mandado. Entonces, ser consecuente con nuestras acciones. Todo está en salud, por lo menos todo está dispuesto, está escrito y sabemos que nadie se moviliza fuera de su centro de trabajo si no es con una papeleta. ¿Ya? Ya. Ahora bien, digamos que fue un accidente de tránsito en el trayecto. Yo iba en el bus, choca y termino con una herida en la frente, por decir. ¿Es accidente de tránsito? ¿Es accidente de trabajo? A ver qué me dicen.
no me dicen nada porque están lejos. Son las dos cosas. Pero ¿cómo lo voy a registrar primero? Como accidente de trabajo. ¿Por qué motivo? Porque al ingresar no voy a poder cambiar ese código de accidente de trabajo a accidente de tránsito. Pero sí tengo que hacer hincapié de que el médico consigne también como accidente de tránsito. Salud tiene que consumir la póliza del accidente de tránsito y posteriormente sigue haciendo los gastos para ustedes de lo que corresponde por el seguro complementario. ¿Ok? Ahora, otra circunstancia que se puede dar es, bueno, ya lo dijimos, fuera del lugar de trabajo. Hace poco hubo una circunstancia en que un trabajador entra a la institución y bueno, en un desnivel se resbala, se cae, se lesiona y la pregunta era, ¿es accidente de trabajo? Porque no ha marcado todavía. Señores, si el marcador no está en la puerta como está dispuesto por ley y la trabajadora tiene que desplazarse más de 500 metros para ir a marcar, ustedes díganme, ¿es accidente o no es accidente de trabajo? Es un accidente de trabajo. El error es del empleador. ¿Ya? El marcador debe estar en la puerta. Como ustedes ven, estas ocurrencias da pie a que uno pueda corregir las cosas que no están bien establecidas. Entonces yo debo tener un marcador en la puerta de ingreso, no lejos de la puerta de ingreso. ¿Cómo lo hacemos? Ahí viene nuestra inteligencia y nuestra destreza para solucionar problemas. Pero vayamos al siguiente punto. Acá, ¿cuándo se considera accidente de trabajo? Dice el que sobrevenga al trabajador asegurado durante la ejecución de la labor para la cual fue contratado en cumplimiento de alguna orden del superior. Obviamente, yo he contratado a un médico. El médico tiene funciones específicas que por años hemos dicho está en el ROB y en el MOB. Sí, cierto. Pero también están en los contratos que se les genera. ¿Qué sucede si el trabajador por X motivo fue a lavandería? Y en lavandería, bueno, se le ocurre ayudar a alguien y sufre un accidente. ¿Es accidente de trabajo? Claro que no. Yo lo he contratado para que atienda pacientes con funciones específicas. Puede estar dando charlas en sus horas sanitarias, puede estar atendiendo pacientes, se puede contagiar de tuberculosis, N cosas que son de acuerdo a su profesión, pero no vamos a coberturar ese accidente que ocurrió en la lavandería, porque nadie lo contrató para ir a la lavandería. Ahora, si por X motivo el médico fue a auxiliar a un trabajador de lavandería y él también sufre un percance, sí es accidente de trabajo porque está en base a la función. Pero eso de ser comedidos, hacer funciones que no son las nuestras, mucho cuidado porque si nos accidentamos, no es accidente de trabajo. Como digo, salvo que el superior le esté dando la orden de que haga tal o cual cosa. Pero ustedes saben que todas las órdenes también son con criterio. Ahora, ¿cuándo no se considera accidente de trabajo? Cuando se produce como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica impartida por el empleador. ¿Qué pasa si es un trabajador nuevo? Y él ha manejado camiones, qué sé yo. Y bueno, ahí están viendo una caterpillar, ¿no? Y él se sube y bueno, pues piensa que la puede conducir según su criterio fácilmente, pero bueno, sucede un percance y se accidenta, o se cae, o malogra la maquinaria. Ok. Esa persona que recién ingresado a la empresa, primero debe ser capacitada. Por más conocimientos que tenga, cada maquinaria tiene una forma de manejarse, ¿no? Por algo, cuando nos proveen de un equipo nuevo, viene
el proveedor y nos da una capacitación previa de cómo debemos utilizar, sean ecógrafos, sea otro tipo de maquinaria. El proveedor siempre nos va a capacitar cómo utilizarlo y le firmamos también una fichita de haber recibido la capacitación. Eso está normado, está escrito en e-Salud. Entonces nosotros también tenemos que estar normado y escrito que al área que vayamos a trabajar, primero me tienen que decir cuál es la forma de trabajo. No es que yo no sepa, pero es obligación porque cada quien tiene su forma de hacer las cosas en determinadas áreas y cada área tiene sus exquisiteces. En ese sentido, yo tengo que estar bien informada. Si alguien me manda a hacer algo y no está escrito, primero tengo que preguntar, ¿ya? Gracias a Dios nosotros tenemos protocolos para todo y todo está escrito. Entonces no podemos ser desidiosos y dejar de leer lo que ya tenemos. Entonces donde vayan, pregunten, ¿hay protocolo para esto? Léanlo y hagan las cosas tal como esté indicado. De lo contrario, podemos caer en esto de que no se considere un accidente de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo no se considera accidente de trabajo? Dice, el provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas, peleas u otra acción ilegal. Bueno, no vamos al tema de ser terroristas, pero algunas veces circunstancias por pacientes que a veces vienen muy alterados, se han dado cosas desagradables como peleas, ¿no? Donde a veces interviene hasta el médico, generalmente los servicios de emergencia. Sí hemos tenido varias ocurrencias de ellas que no fueron reportadas como accidentes de trabajo. Con las capacitaciones recién cayeron en cuenta que es un accidente, ¿no? ¿Qué pasa? Viene el paciente alterado, agrede a la persona que está en admisión. Obviamente el médico sale en defensa de la dama y también por ahí le caen unos golpes. Son lesiones que no las ha generado el trabajador, pero son agresiones en cumplimiento de su trabajo. Entonces, para nosotros eso es un accidente de trabajo y lo tenemos que discutir y sustentar. Que es diferente a que por ahí haya un romance y entramos en conflictos y hay una pelea. Eso es diferente. Pero cuando uno está en cumplimiento de sus funciones, sí es accidente de trabajo. Entonces, ojo con este punto, ¿ok? También el provocado intencionalmente por el propio trabajador por su participación en riñas, peleas u otra acción ilegal. Perdón, es un error de transcripción. Esto es por participar en actividades a pesar de que están dentro del horario de trabajo. ¿Qué resulta? Que bueno, pues estamos en una mañana deportiva de un sábado y yo ya atendí mis pacientes, tengo tiempo suficiente como para ir a jugar un ratito, un partido. Se van, se lesionan y dicen, pero el sábado yo estaba trabajando, ¿no? Y jugando. Bueno, ahí pateé mal la pelota y tuve un esguince. Entonces lo quieren pasar como accidente de trabajo. No, señores, no es accidente de trabajo. Como dije, no fueron contratados para jugar fútbol dentro de la institución. Por más que sea en horario de trabajo dentro de la institución, no es accidente de trabajo. Más bien sería una falta. Otra que no es accidente de trabajo. Cuando se produce en el trayecto de ida o retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea de la empresa. Nosotros vemos buses de Cerro Verde que vienen, los recogen en ciertos paraderos a los trabajadores y se los lleven a fin de que no tengan problemas para llegar tarde al trabajo. Ellos son muy previsores, ¿ok? Pero ese trayecto que hay de recogerlos de Arequipa ciudad hasta Cerro Verde no es accidente de trabajo, sí, por casualidad choca el bus. ¿Es accidente de tránsito? Sí, pero no de trabajo. El accidente de trabajo va a ser cuando ustedes ya entran a la empresa, marcan su tarjeta y están en horas de trabajo.
El resto, por más que ponga la movilidad la empresa está poniendo para facilitar una llegada puntual, dada la distancia, pero como les digo, puede ser accidente de tránsito, otra cosa no. Tampoco están considerados en accidentes de trabajo lo que son deportes extremos, donde uno busca adrenalina pero termina mal parado. Los últimos tenemos el que sobreviene durante los permisos, licencias, vacaciones o cualquier otra forma de suspensión del contrato de trabajo. Tuvimos una consulta hace tiempo de un trabajador que estaba de vacaciones y fue a apoyar a otra empresa que le iban a pagar bastante bien, ¿no? Pero obviamente esa empresa no le estaba dando seguro, tampoco estaba en planillas. Inclusive podía no estar en planillas, podía ser un servicio no personal y automáticamente contratar el seguro complementario que cubre desde el primer día. Para mala suerte de este señor, en el tercer día de trabajo en esa empresa, para la que no laboraba regularmente, sufre un accidente y se amputa unos dedos. Entonces vinieron a pasarlo como accidente de trabajo sobre pretexto de que trabajaba en la otra empresa, ¿no? Entonces, al llamar al personal de la empresa, que supuestamente era su empleador, nos indican de que el señor estaba de vacaciones. Y ellos obviamente decían, pero yo tengo seguro complementario. Claro, tiene seguro complementario con la empresa X, más no con la empresa Z, ¿no? Y usted se ha accidentado en la Z, ¿ya? Entonces, ese trabajador no tuvo ningún tipo de compensación. Bueno, a quien tenía que reclamarle es a la empresa Z, pero que resulta que la empresa Z era de un hermano o primo hermano, algo así. Entonces no quería perjudicar a la empresa. Pero como ven, el aviso de accidente de trabajo, por más que uno lo reporta, siempre tiene que ser validado con el jefe de la empresa que supuestamente, usted me está diciendo, ha ocurrido ahí el accidente, ¿no? Y ahí vienen justamente los temas de saltar lo que no corresponde. En fin, si ustedes están de vacaciones, el seguro complementario no está cubriendo en ese lapso el accidente de trabajo. Si la empresa lo manda a llamar por una necesidad de servicio, sí está coberturado, pero su empresa, no la ajena. Ahora bien, accidentes que se producen como consecuencia de uso de alcohol, drogas, cualquier estupefaciente, tampoco es considerado accidente de trabajo. Si el trabajador está ebrio, que es una de las contingencias que se reporta en el aviso de accidente de trabajo, ese accidente no va a ser reconocido, ¿ya? El aviso sí va a estar ahí registrado, pero cualquier indemnización que pudiera generarse no va a ser válida toda vez que estaban bajo efectos del alcohol o de las drogas. Los producidos por efectos de terremotos, erupciones volcánicas o cualquier convulsión de la naturaleza. Estamos hablando de los desastres naturales. No pueden coberturarlos porque imagínense también qué aseguradora podría sostener, indemnizar a 20, 30 trabajadores que en un momento dado podrían fallecer por un desastre natural, ¿no? Un terremoto de gran magnitud y con derrumbe, definitivamente no va a fallecer una persona, sino muchas. Entonces, esto está dentro de las exclusiones del seguro complementario de trabajo de riesgo. Vamos a tocar un poquito de lo que es enfermedad profesional u ocupacional, toda vez que muchos accidentes de trabajo a la larga van a conllevar a tener una discapacidad, una enfermedad profesional, justamente porque se origina con una lesión que se da en el accidente. Entonces, una enfermedad profesional o laboral es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. En esto hay que tener bastante cuidado. Tiene que ser justamente para lo que ustedes los han contratado y la exposición a ese riesgo. Por decir, a mí me contratan para manejar
un camión. El mayor riesgo ahí es el ruido del camión, que no lo puedo mitigar totalmente y a la larga me va a llevar a una sordera ocupacional, a la pérdida auditiva, ¿no? Pero eso ya está evaluado. Ya se sabe que el ruido es alto, que mi oído afectado va a ser el izquierdo, etc., etc. Entonces una cosa conlleva la otra. Que si soy médico, las enfermedades profesionales para el sector salud reconocidas son tuberculosis, que me puedo contagiar con la atención de los pacientes, VIH por manipular agujas contaminadas, o hepatitis hepatitis C. Entonces todas ellas entran en los paquetes que ya están establecidos, pero cuando hablamos de los avisos de accidente de trabajo, es para que estos paquetes establecidos se vayan agrandando. ¿Y cómo se van a agrandar? Demostrando que tales y tales actividades con tales riesgo también provocan este tipo de lesiones. Hoy en día está muy en boga las enfermedades profesionales de salud mental, porque esta pandemia ha arrasado con muchas cosas y nos ha traído cosas muy malas, pero a la vez también nos está trayendo cosas buenas, en el sentido de que la gente se ha percatado de que realmente ese exceso de estrés, por ejemplo, en el sector de salud, de haber estado atendiendo a los usuarios que venían con COVID, no solamente era el efecto de contagiarse, que muchos han hecho COVID y gracias a Dios ahora están vivos, otros no con tan buena suerte han fallecido, pero han quedado con lesiones mentales, en el sentido del miedo, no manejar adecuadamente esta emoción, porque aún no salimos del todo de este tema. Entonces ahora se reconocen las enfermedades de salud mental, así como las enfermedades musculoesqueléticas, que cada vez van aumentando. Pero ¿dónde están las bases? Justamente en lo que es accidentes. Cuando usted hace una investigación de accidente de trabajo en estos 2 años de pandemia, la mayoría ha sido por el miedo constante que sentían de no ser contagiados, estarse protegiendo, y no le ponían mucha atención a lo que estaban haciendo. Entonces, para eso sirve el aviso de accidente de trabajo, ¿ok? Bueno, los medios de notificación, esto lo haremos más rápido, toda vez que es muy sabido. Tenemos que en las zonas donde no hay acceso al internet, se hacen manualmente en el formato ya indicado y se remite obviamente a los centros de mayor nivel. En las zonas que contamos con internet, la notificación es electrónica. ¿Dónde y cómo notificar? Bueno, la notificación es en el sistema informático de notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, todo está en el mismo paquete, el SAT. Es un aplicativo informático que almacena todos estos temas. ¿Y quién lo maneja? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y ahí tienen el link por el cual se ingresa y que también todas las empresas lo conocen. Se entra a la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y justamente en la pestañita de servicios se desglosa y hay un servicio en línea. Se abre esa pestaña y va a salir el sistema de accidentes de trabajo, que está con flechita y un círculo en amarillo. A partir de eso ustedes pueden entrar e ingresar su accidente, ¿no? ¿Qué les va a pedir? La clave SOL, que cada empresa tiene una clave, y van a poder ingresar y registrarlo el accidente, porque para todo también tenemos tiempos. Beneficios de la notificación. La importancia de contar con la información, como vimos. La información en materia de accidentes de trabajo debe permitir reconocer los avances del país en lo que es la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Identificar la actividad productiva o económica con mayor siniestrabilidad, consecuentemente orientar la capacitación por parte del Estado, y no solamente del Estado, para eso tenemos el personal de seguridad y salud del trabajo. Conocer la información estadística, compararla, analizarla, para visualizar los costos que significan los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Dirán que estoy repitiendo, pero la verdad que sí, porque quiero que se les quede bien grabado este tema.
Conocer los agentes o factores que tienen mayor incidencia en casos de accidente de trabajo. Esta información la manejan bien los ingenieros de seguridad de cada empresa. ¿Y por qué la manejan bien? Porque en base a esto es que ellos están haciendo los programas de prevención. Tienen que ir de la mano con el médico ocupacional, porque el médico ocupacional tiene que agarrar la parte de salud, que también tiene que hacer prevención. En todo la prevención es muy importante y es lo que salva vidas. Bueno, del año 2010 al 2017 teníamos que notificaciones eran 110.984 notificaciones registradas, en la cual teníamos 2 incidentes peligrosos por día, ¿ya? 40 accidentes no mortales por día y un accidente mortal cada 2 días. Bueno, realmente en el 2010, si ustedes hubiesen visto esta base, no habría ni la quinta parte de lo que están mirando. Pero como a partir del 2012 ya tenemos la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, paulatinamente se ha ido incrementando. Si el corte se hubiese hecho al 2012, el 2014, los registros de accidentes serían muy bajos porque había bastante subregistro. Pero a partir del 14, 15 ya la gente va tomando más conciencia y va creciendo. Ahora bien, esto es de enero de este año y tenemos en accidentes leves 54.77%, accidentes mortales 0.63%, o sea, ya hemos tenido muertitos. Accidentes incapacitantes 44.59%. De estos accidentes con incapacidad total o temporal 357, permanente ninguno, parcial 138. Esto, si ustedes lo viesen en soles, veríamos que son cuantiosas cantidades de dinero que se gastan justamente por estos accidentes. Y la idea es disminuir todos estos accidentes que son realmente controlables. Bueno, espero no haberlos cansado. Me voy a despedir con nuestro reto, que es notificar para prevenir. Creo que les ha quedado bastante claro esto y le doy gracias a todos los participantes. El CEPRIT este año cumple 25 años de trabajo en el sector salud. Prácticamente somos los pioneros en todo lo que es seguridad y salud del trabajo. Tenemos muchos compañeros que nos han acompañado durante estos 25 años y algunos que nos han dejado lamentablemente, pero satisfechos del trabajo que se ha ido realizando con las empresas. Bueno, solamente me queda desearles un feliz Día del Trabajador. Y el día 28 hay muchos eventos por el Día de la Seguridad y Salud del Trabajo que les compartiremos a través de los correos. Muchas gracias, que tengan buen día.